Mi nombre es Ramsés Gómez, me desempeño como director de Academia B en Sistema B Internacional y me va a dar mucho gusto compartir estos minutos con ustedes. Como saben, estamos en una charla en torno a Sistema B. Sistema B, y particularmente la hemos titulado Una economía con propósito. Y justo lo que nos compete en Sistema B es algo que a muchas personas, muchos ciudadanos, estudiantes, abogados, gestores de políticas públicas y en general a cualquier persona nos podría emocionar enormemente como nos emociona a todos los que hacemos parte del movimiento. Y les quiero platicar por qué nos emociona tanto pensar y soñar con una economía distinta, una economía con propósito. Y justo para partir quería compartirles esta reflexión. Y concretamente es cuando celebramos el crecimiento económico de alguna industria determinada, típicamente lo asociamos a un incremento en ventas por parte de ese sector, compañía o industria. Y hemos desarrollado métricas en un sentido amplio que nos permite entender cuál es el desarrollo y el progreso específico en ciertos sentidos. Y por ejemplo, si de pronto tenemos un crecimiento en una industria determinada, podríamos estar celebrando que hay mayor desarrollo económico, pero ¿qué pasa? Y la gran pregunta es si en función de ese crecimiento económico no necesariamente estamos generando otro tipo de bienestar. ¿Qué pasaría si una industria tiene más ventas y como resultado de ello disminuye la calidad del aire que todos respiramos? ¿O qué pasaría si otra industria o empresa determinada es más rentable en un año determinado, pero disminuye o aumenta algún factor de insatisfacción en la población? Entonces, en ese sentido, nos hemos cuestionado cómo podríamos hacer un movimiento global de empresas que redefinan el éxito y la concepción de éxito e incorporen métricas que vayan mucho más allá de la rentabilidad. Y la gran invitación de Sistema B es cómo reconocemos que las empresas tienen la capacidad no solamente de crear valor económico, pero al mismo tiempo la capacidad y la gran oportunidad de crear valor socioambiental en paralelo. Y les voy a platicar una serie de ejemplos de empresas B que hacen parte del movimiento B, que están demostrando que por igual es posible ser rentable y crear valor socioambiental al mismo tiempo. ¿Qué es Sistema B? Sistema B es una organización global que nace en Latinoamérica para redefinir el sentido del éxito en la economía. Y propiamente el éxito en la economía que postulamos es aquel que genera no solamente rentabilidad para los accionistas, pero particularmente bienestar para todos. Y en ese sentido entendemos como todos las personas, la sociedad y el planeta. Y la visión concreta es redefinir el sentido del éxito en la economía. Para materializar esta visión del nuevo éxito en la economía, hemos concebido en conjunto con los amigos de B-Lab en Estados Unidos. B-Lab es una organización que no persigue fines de lucro, basada en Estados Unidos, que desarrolla una serie de estándares, métricas de desempeño socioambiental, que permite evaluar a las empresas a partir de una serie de estándares. Y en función de su desempeño socioambiental, pueden perseguir la certificación de empresa B. Y todas las empresas B, ante todo son empresas, se desarrollan y desempeñan en el mercado y justamente crean sus actividades en ese espacio colectivo que todos tenemos a disposición, que es el mercado, y en el que todos hacemos parte. Consumidores, fondos de inversión, las cadenas de valor, la política pública y todos los elementos que convergen en el mercado como espacio colectivo de creación. Y desde el mercado, la innovación del Sistema B es utilizar esa fuerza del mercado para resolver problemáticas sociales y ambientales. ¿Y cómo lo hacemos? Concretamente a través de las empresas B. Y las empresas B son empresas que utilizan esa capacidad de innovación, creatividad y desarrollo económico. Y en función de la manera que desarrollan su modelo de negocio, sus políticas y prácticas, tienen un impacto positivo en sociedad y medio ambiente. Todas las empresas B tienen 4 características en común. Particularmente quiero resaltar estas 4. A todas les motiva un sentido de propósito. ¿Y qué significa eso? Que el propósito trasciende a la rentabilidad económica y encuentran en la rentabilidad económica un vehículo para contribuir a resolver una problemática. Y el objetivo concreto no se limita a la rentabilidad, sino que la rentabilidad se concibe como un vehículo para un bien mayor. Y en este caso el propósito de la empresa. Entonces todas las empresas B tienen un propósito concreto. Como segundo elemento, y esto es fundamental, las empresas B amplían el deber fiduciario. ¿Qué significa esto? Significa que ven mucho más allá de los intereses de los accionistas y la concepción y el entendimiento mismo de la razón de ser y existir de esa empresa y ese capital trasciende la generación de más capital económico e incorporan variables ciertamente socioambientales. Entonces en ese sentido, todas las empresas B, quizá algunos de ustedes ya conocen empresas B, se destacan porque trasciende el compromiso al discurso y hacen un cambio en el ADN de la empresa, netamente en el corazón de la empresa, que es el acta constitutiva, e incorporan una serie de valores y principios decretando por decisión propia que el capital invertido existe para generar valor
en un sentido mucho más amplio que el valor económico. Número 3, y muy importante, y vamos a hablar de esto, es que las empresas, más allá de decir qué hacen, demuestran cómo lo hacen y se miden en función de una serie de estándares socioambientales determinados por B-Lab, y es a través de esta organización que las empresas pueden acceder a la certificación de empresa B. Y una vez que lo obtienen, hacen parte de una comunidad global de empresas certificadas. En México hoy por hoy tenemos 55 empresas B, que ya les platicaré de ellas. En Latinoamérica aproximadamente 600 y 3.500 empresas B certificadas en el mundo. Y por último, las empresas B hacen parte de una declaración de interdependencia o una comunidad interdependiente. ¿Y qué significa esto? Significa que las empresas tienen una marca colectiva a través de la cual se destacan en el mercado, y eso les permite identificarse y vincularse comercialmente con otras empresas B, y que los consumidores podamos apreciar que el tipo de políticas y prácticas y el modelo de negocio con el que asumen su creatividad en el mercado se destaca por ser de impacto socioambiental positivo. Hay algo sumamente importante, y creo que esto es un bien público como tal, que el Movimiento B entrega al mundo. Es una herramienta gratuita y confidencial que le permite a cualquier persona dentro de una empresa crear una cuenta sin costo alguno, absolutamente confidencial, para que se responda una serie de preguntas a partir de estándares de sustentabilidad, de responsabilidad, transparencia y algunos otros, que nos permite entender cuál es el desempeño socioambiental de esta empresa. Hay 4 elementos particulares y un quinto que ya les platico, que se pueden evaluar a partir de la herramienta de evaluación. Entonces, las empresas que quieren ser parte del movimiento, el punto de partida y la invitación sería, concretamente, que creen una cuenta en la página Evaluación de Impacto B y que puedan responder esta serie de preguntas, que es un cuestionario sumamente amigable, que más que ser una herramienta de evaluación, te permite hacer una indagación apreciativa al interior de cómo hacemos lo que hacemos. Y hay una serie de categorías que se evalúan que detonan innovación con rentabilidad e impacto positivo. Como pueden ver acá, evaluamos gobernanza, que gobernanza, en otras palabras, es la transparencia con la que se conduce la empresa, es decir, cuáles son las prácticas de transparencia al interior, por ejemplo, quién toma las decisiones en la empresa, cómo las toma, a partir de qué criterios, con quién las comunica al interior de la empresa, y en el mejor de los casos, ojalá la sociedad tengamos acceso a esa toma de decisiones, o si se comparte pero solamente con empleados o colaboradores de un rango particular, o todos los colaboradores de la empresa tienen acceso a ese tipo de toma de decisiones. Tenemos una categoría, una sección específica dentro de la evaluación de impacto B, que evalúa las prácticas y políticas hacia los trabajadores. Es decir, cuáles son los procesos de contratación, hacia qué tipo de públicos están intencionalmente dirigidos. Por ejemplo, la empresa intencionalmente contrata personas que enfrentan barreras reiteradas al empleo. Y si es así, obtienen un puntaje positivo a partir de ese tipo de políticas y prácticas. La empresa ofrece políticas de paternidad, de maternidad, entrega capacitación que, más allá de desarrollar un expertise técnico para la profesión o el rol que desempeña la empresa, esa capacitación que va más allá le permite a la persona tener movilidad social en el futuro. Entonces, en ese sentido, hacemos una serie de preguntas integrales que nos permite entender cuál es el puntaje de la empresa a partir de cómo se desempeña. Y una vez que la empresa termina de contestar este cuestionario, en un primer momento es una autoevaluación, en un segundo momento se envía esto a un equipo basado en Estados Unidos, que evalúan a través de evidencia concreta que presentan las empresas si el desempeño socioambiental es efectivamente el que está diciendo la empresa tener. Quisiera hacer énfasis en aspectos más allá de las preguntas que les acabo de compartir, en donde radica la riqueza de este tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando nos cuestionamos cuál es la disparidad de sueldos al interior de la empresa, lo que nos estamos cuestionando en función de cuál es el sueldo más alto comparado con el sueldo menor, cuáles son los múltiplos de diferencia que hay entre ellos. Eso nos permite entender cómo la empresa está contribuyendo intencionalmente desde la disminución de brechas salariales, cómo está contribuyendo a la equidad en el mundo, por ejemplo. Ser una empresa B no demanda que la brecha salarial sea menor, pero sí es parte del proceso para cuestionarte y reconocer que hay una serie infinita de posibilidades para mejorar tu impacto socioambiental. Ahora, la métrica va de 0 puntos a 200 puntos. Las empresas requieren obtener 80 puntos para poder certificarse como empresa B. Y el primer mensaje que nos dice esto es que incluso siendo una empresa B, tienes mucho más por hacer que lo que ya estás haciendo. Pero al mismo tiempo, más de 100,000 empresas se han medido en el mundo con esta herramienta y hemos descubierto que en promedio una empresa tradicional opera con 40 o 45 puntos, lo cual nos dice que ser una empresa B conlleva al menos el doble de impacto significativo, positivo.
Acá, como pueden ver en pantalla, hay ejemplos de empresas B certificadas y quizás algunas de ellas son muy icónicas y quizás conozcan algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos a Patagonia. Patagonia es una empresa de ropa deportiva y el propósito de Patagonia es erradicar el concepto de obsolescencia programada. De tal suerte que incluso su marketing nos dice o nos invita a no comprar sus productos. Y antes de tomar una decisión de compra, nos hace cuestionarnos si efectivamente necesitamos una nueva chamarra, por ejemplo. Y Patagonia no solamente es una política, sino que es el corazón del modelo de negocios y la razón de ser. Hoy por hoy la misión de Patagonia es cuidar el planeta, que es el lugar donde todos vivimos. Y esa es la misión. La misión no es generar mayor rentabilidad cada trimestre. La misión es ser un vehículo para la prosperidad del planeta, que es el hogar de todos. ¿Y cómo lo hacen y cuál es la congruencia que trasciende al storytelling? En el caso de Patagonia, más allá de establecer una política de erradicar la obsolescencia programada, ellos te dan la oportunidad de regresar tu producto en caso de que ya no lo quieras utilizar. Por ejemplo, la primera decisión que tomó Patagonia es ofrecemos una garantía de por vida en nuestros productos. Eso significa que si algo le pasa, nos lo puedes acercar a nosotros y sin costo para el consumidor lo vamos a reparar cuantas veces sea necesario para que no tenga que cambiar el producto. Ahora bien, como el producto es de tan alta calidad, es muy posible que no le pase algo y con el tiempo ya no te sientas cómodo utilizando la misma chamarra por los últimos 10 años. Dentro de la página de internet de Patagonia hay una serie de opciones que te permite hacer intercambio o trueque por tu producto con otros poseedores de productos Patagonia. Entonces, en ese sentido, estamos demostrando que no solamente son políticas o mercadotecnia, es un modelo de negocios distinto, donde la rentabilidad del modelo es en pro del beneficio de la sociedad y el planeta. Tenemos muchos otros ejemplos, pero antes quiero compartirles un vistazo rápido de algunas empresas B en México. Hoy por hoy existen 50 empresas B certificadas en el país y aquí pueden encontrar algunas de ellas, pero me quiero saltar a unos ejemplos que les había preparado. Me encanta este ejemplo porque es el caso de una panadería. Y si una panadería puede ser una empresa B, potencialmente cualquier empresa puede ser una empresa B. Esta panadería se llama Greystone y Greystone es una panadería basada en el estado de Nueva York. Y ellos dicen horneamos con propósito. Y esto esboza el propósito mismo en la razón de ser de la empresa. La misión de Greystone es hornear con propósito. Cuando uno les pregunta qué significa hornear con propósito, la respuesta es muy simple y es: nosotros no contratamos personas para hacer brownies, hacemos brownies para poder contratar personas. La razón radica en ser un mecanismo de reinserción social, porque específicamente han determinado que el 100% de los colaboradores de Greystone van a priorizar que sean personas que estuvieron privadas de su libertad para que encuentren en la empresa una plataforma no solamente de reinserción social, sino una plataforma de reinserción laboral. Cada vez que consumimos un brownie de Greystone, los consumidores estamos siendo cómplices en un sentido positivo de activar esta reingeniería de mercado en la economía para reinsertar personas a la sociedad por medio de consumir este tipo de productos. Y justo otro caso icónico de empresa B certificada es Ben & Jerry's. Seguramente algunos de ustedes han comido un helado de Ben & Jerry's. Y en el caso particular de haber consumido un helado de brownie, el 100% de los brownies que utiliza Ben & Jerry's vienen desde la producción de Greystone. Juntos están escalando el impacto y potenciando el impacto y las visiones de ambas organizaciones. Cada vez que consumimos un helado de Ben & Jerry's con brownies, estamos ayudando a la reinserción social. Y eso es exactamente Sistema B, es utilizar el mercado como una fuerza para el bien, donde los negocios tienen la capacidad, a partir de su sensibilidad, compromiso legal, políticas y prácticas y modelo de negocio, de contribuir a resolver una problemática social específica. Ustedes podrán encontrar un puntaje. Ese es el puntaje que alcanzó la empresa durante el proceso de certificación. De tal suerte que existe un catálogo público, gratuito, accesible desde cualquier medio digital, donde los consumidores, los inversionistas, tomadores de decisiones en política pública, podemos ingresar para entender cómo se compone el impacto de esa empresa a partir de los ejes que acabamos de conversar. Es justamente cómo se construye el puntaje y la calificación de impacto socioambiental positivo de Ben & Jerry's. Como veíamos, se evalúan una serie de categorías: gobernanza, trabajadores, comunidad y medio ambiente. Y si ustedes entran al directorio que se encuentra en bcorporation.net, ustedes pueden ingresar Ben & Jerry's y a través de la página pueden hacer clic en cada una de las categorías
y les va a compartir cómo se conforma ese puntaje. De tal suerte, por ejemplo, que podemos ir reconociendo aspectos concretos que la empresa hace mucho más allá del ejemplo que les acabo de compartir. Por ejemplo, si entramos a comunidad, donde tienen un puntaje muy significativo en el caso de Ben & Jerry's, podremos encontrar aspectos específicos que les caracterizan a esa empresa para detonar innovación en donde sea que nos encontremos nosotros. Particularmente Ben & Jerry's se destaca porque toman causas de la comunidad, particularmente de las comunidades donde opera, en este caso en el estado de Vermont en Estados Unidos, y se lo apropian a partir del diseño y desarrollo de nuevos sabores y productos que contribuyen a esas problemáticas sociales. O tienen prácticas como, por ejemplo, son pioneros en el esquema de pago de comercio justo a las lecherías de donde provienen los insumos para poder producir los helados. En otros sentidos, por ejemplo, también tienen no solamente comercio justo o pago justo y ético a los pequeños productores de leche, sino que particularmente son pioneros a nivel global en el trato digno y ético hacia los animales que proveen esos insumos. Entonces, Sistema B es una invitación a través de este catálogo de políticas y prácticas a detonar innovación en nuestras propias empresas, que esa innovación no solamente detona rentabilidad, pero que tenemos un componente de impacto socioambiental absolutamente entretejido dentro del modelo de negocios. Y por último, antes de cerrar, quería compartirles un ejemplo mexicano, por supuesto, que nos produce, al igual que las otras 55 empresas B, muchísimo orgullo. Quizá algunos de ustedes conozcan el caso de Iluméxico. Iluméxico es una empresa que nace para erradicar la pobreza energética. Hoy por hoy en México tenemos aproximadamente 2 millones de mexicanos en 2020 viviendo sin acceso a la energía eléctrica. Iluméxico diseñó un esquema de paneles solares de alta tecnología en un esquema de bajo costo y accesible para las familias, particularmente que viven en comunidades rurales alejadas, que no tienen acceso a la ingeniería e infraestructura del país para que puedan tener acceso a la energía eléctrica. Entonces, Iluméxico le permite a las familias dejar de gastar en velas para iluminarse, para poder invertir en un panel solar de su propiedad. Y la belleza de este ejemplo radica en que podemos encontrar desde el mercado soluciones más eficientes e innovadoras a problemáticas que hoy persisten. Y algo particularmente que disfruto destacar de este ejemplo es que cuando vemos a las personas no como beneficiarios, pero como clientes, les entregamos la dignidad y la oportunidad de exigirnos calidad como empresa. De tal suerte que son empresas que nacen desde una problemática que nadie está atendiendo, encuentran mecanismos para ser rentables a la par de resolver una problemática socioambiental. En mi opinión, absolutamente todo cuenta, porque al final el impacto agregado nos permite entender la foto completa y el impacto agregado es el resultado de las pequeñas y grandes acciones. Sistema B es sistémico, entonces en ese sentido trabajamos, como decía hace un momento, con fondos de inversión, trabajamos con la academia a través de Academia B, que es el rol justamente que yo desempeño al interior del movimiento, junto con muchos otros colegas por supuesto, y justamente entendemos el valor evidente de incidir en políticas públicas. Y tenemos para ello dos programas específicos. Uno es Ciudades Más B, donde las municipalidades, desde el liderazgo de los alcaldes, en conjunto con las cámaras empresariales de la ciudad, la academia y los medios de comunicación, lanzamos esta iniciativa. La primera de ellas fue Río, en Brasil, Río Más B. La segunda evolucionó a Santiago, en Santiago de Chile, Santiago Más B. Y justamente es una invitación desde la alcaldía para que las empresas de la ciudad se midan, no necesariamente con el propósito de certificarse, pero para entender dónde se encuentran colectivamente. Y esta información la agregamos y la compartimos con la municipalidad. Por supuesto, no revelamos las prácticas de cada empresa, pero la data agregada se entrega como un mecanismo para gestionar políticas públicas. De tal suerte, por ejemplo, que si encontramos que en el grueso de las empresas no existen políticas de paternidad o maternidad, esa información le permite al Estado gestionar políticas públicas que aceleren el contexto y las condiciones para que esas empresas puedan avanzar en ese sentido. Y la otra, muy concretamente, desde Academia B, que es el brazo de investigación y de generación de conocimiento del movimiento, tenemos distintas publicaciones y estudios que hacemos con frecuencia, y el próximo lunes estaremos lanzando un manual para tomadores de decisiones en la política pública para acelerar marcos regulatorios que privilegien las compras públicas sostenibles, por ejemplo. El 20%, en Latinoamérica aproximadamente el 20% del PIB
pasa por compras públicas, de tal suerte que tenemos una enorme oportunidad de recalibrar las compras públicas para migrarlas intencionalmente hacia compras de triple impacto para favorecer este tipo de empresas. Algo que es muy emocionante es que de todas las regiones del mundo donde opera el movimiento de empresas B, Latinoamérica es la región global que mayor tasa de crecimiento de empresas certificadas está evidenciando. Esto nos dice muchas cosas, entre ellas el hecho de que Latinoamérica se puede posicionar y se empieza a posicionar no como una región de problemáticas, porque ciertamente prevalecen muchas problemáticas socioambientales en el Global South, pero más allá de ser una región de problemas, empieza a concebirse, y nosotros mismos es el llamado a invitarnos a reconocernos como una región de soluciones. Y en este caso particularmente estamos hablando de soluciones desde el mercado. Y quizá quisiera comentar como último aspecto que estamos inundados de problemas, pero al mismo tiempo cada problemática conlleva en sí mismo una necesidad que no ha sido atendida. Y en esa oportunidad, y en ese sentido existe una oportunidad para emprender, para resolver esa problemática y darle solución. De tal suerte que estamos viendo que el mercado puede ser ese mecanismo gestor de soluciones, aunado a la fuerza del sector público, aunado a la filantropía y aunado a muchos esfuerzos valiosos en todos los sentidos. Pero si traemos el sector privado y su músculo operativo y la capacidad de gestión que tiene al servicio de la solución de problemáticas socioambientales, podemos acelerar el cumplimiento, ojalá, de la Agenda 2030. Intuyo que la persona que nos hace la pregunta, saludos, debe estar en una posición de dirección general, o si no es el caso, muy posiblemente podrá aspirar a ella como todos. Y en ese sentido, el director general está inserto en una serie de fuerzas, responsabilidades y retos donde tiene que atender a las necesidades de muchos intereses, particularmente a los intereses de la junta directiva, porque típicamente el director termina siendo la figura que materializa y ejecuta esa visión que se toma en el directorio o en la junta directiva. Entonces, es muy importante que el director no solamente esté convencido de un propósito para materializarlo en el modelo, pero que tenga la validación, el acompañamiento y el rayado de cancha de parte de la junta directiva que le permita accionarlo de esa manera. Les quiero compartir un ejemplo concreto. Natura, que es una empresa B certificada de cosméticos que muchos de ustedes conocen, seguramente, en el 2013 midió su huella de carbono y establecieron la huella de carbono de ese año como la huella a partir de la cual se iban a gestionar como empresa el resto de la vida de la empresa. Y en 2014, por ejemplo, había desde la junta directiva un mandato donde nadie iba a llevarse un bono económico por el desempeño de la empresa, es decir, por el cumplimiento de las ventas, solamente a partir de la rentabilidad, sino que ese bono económico venía en función de que la empresa el siguiente año fuese más rentable, pero a la par se comprometían a disminuir la huella medioambiental del año anterior. De tal suerte que si la empresa era más rentable pero generaba un mayor impacto ecológico, nadie se llevaba el bono por desempeño. Y ese decreto de la junta directiva que permeó a todos los niveles operativos fue una invitación a la innovación, donde de pronto todas las áreas estaban convocadas a detonar innovación con impacto socioambiental positivo. Transporte, empaques, de pronto empieza a ser muy relevante, por ejemplo, cada hoja del catálogo donde se comercializan los productos en función del gramaje y del impacto medioambiental, y establecer esos mandatos desde la dirección y la junta directiva detonan innovación en todos los sentidos. Mi correo es ramses.gomez@sistemab.org. Y feliz de estar en contacto, de dar continuidad a esta conversación que hoy empieza. Y gracias a ISMO Talks por esta invitación. Les deseo a todos que tengan un excelente día.